Una nueva sesión científica. Primero el doctor Iceta va a dar los informes de secretaría y después vamos a enunciar los trabajos que serán leídos en esta sesión. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, la nueva unidad de mastología, el Hospital Guillermo Rawson de San Juan. La doctora Celia Parodi, que pasa a ser miembro vitalicio de nuestra sociedad. Y tenemos la doctora Ruth Vanessa Lías, que es acreditada en mastología y además miembro titular de nuestra sociedad. Y hasta aquí no hay más comunicaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna presentación de casos clínicos? Bien. Pasamos entonces a las comunicaciones del día. Les cuento que yo estoy acá ocupando este lugar como secretario porque, no como secretario, sino a cargo de, porque tanto el presidente como el vicepresidente están ausentes. Entonces paso a leer el primer título, que es la infiltración linfocitaria, los TILs, como factor pronóstico en pacientes con cáncer de mama triple negativo que realizan quimioterapia neoadyuvante. Lo presenta Clínica Bres, Hospital Italiano de La Plata, y los actores son los doctores Vivacqua, Obaica, Méndez Ortiz, Valenzuela, Castellieto, Fernández, Terrier y Barbera. Buenas tardes. Acá. Perfecto. No sé cómo... No, me parece que vas directamente. a ver, espera que te está diciendo Mariano. Ahí te dan por conectar todo. ¿Qué hago? Ah, ok. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Mi nombre es Melissa Vivacqua. Yo soy médica de la Clínica Bres de la Ciudad de La Plata y les vengo a presentar el trabajo que estuvimos realizando, que se llama la infiltración linfocitaria como factor predictivo en las pacientes con cáncer de mama triple negativo que realizan quimioterapia neoadyuvante. Para repasar algunos conceptos, sabemos que el cáncer de mama es un grupo heterogéneo de patología que se caracteriza por la ausencia de receptores hormonales y ausencia de la sobreexpresión de la proteína HER2/neu, con una incidencia que va a variar según los distintos autores entre 12 y 17%. Suelen ser carcinomas de alto grado, estar asociados a mutaciones germinales y en la actualidad no presentan un tratamiento específico. En esta filmina podemos observar cómo los cánceres de mama triple negativos son aquellos en los cuales las mutaciones genéticas se producen a nivel de las células cuando son muy indiferenciadas, es decir, en las stem cells y en las células bipotenciales. Hay muchas clasificaciones que son todas genómicas del cáncer de mama triple negativo. Nosotros usamos la clasificación de Lehmann, que lo subdivide en 6 subgrupos. Basal-like 1, Basal-like 2, inmunomodulador, mesenquimatoso, mesenquimatoso stem cell y el subtipo de receptor de andrógenos like. Dentro de ellos, el Basal-like 1, Basal-like 2, inmunomodulador y mesenquimatoso son Basal-like propiamente dichos, mientras que el mesenquimatoso stem cells está ubicado dentro de los bajos en claudinas. Los receptores de andrógenos, si bien por genéticamente son luminales, como no expresan receptores para estrógeno y progesterona, se los agrupa dentro de los triples negativos. Por todo esto es que los cánceres de mama triple negativos se han llamado a estar englobados bajo los términos paraguas, porque son enfermedades que son muy heterogéneas desde el punto de vista genético, clínico, histopatológico, pero que aún siguen con un mismo tratamiento y que es sumamente inespecífico. Por todo esto, los distintos autores se fueron preguntando qué es lo que pasa con la respuesta inmune del huésped de los pacientes con cáncer de mama triple negativos, y sabemos que la respuesta inmune es un factor pronóstico en este tipo de enfermedades en la respuesta al tratamiento. Y se plantea una transición desde una visión centrada en la célula neoplástica propiamente dicha hacia una visión integrada con el sistema inmunológico y cómo éste va a responder a la enfermedad. Los miembros del TIL Working Groups, que son los médicos que se encargan de estudiar los TILs, plantean la teoría de la inmunoedición, en la cual el sistema inmune normalmente debería estar en un estado de inmunovigilancia, pudiendo erradicar cualquier mutación que pueda devenir en una célula neoplástica, y a medida que cuando estas células van adquiriendo mutaciones que son más específicas, más complejas y que tienen capacidad de evadir el sistema inmune, esa capacidad de inmunovigilancia va disminuyendo hasta que llega un momento que se habla de lo que es una inmunosubversión o una anergia inmunitaria, que es cuando la célula
se hace tan compleja sus mutaciones que tienen capacidad para evadir este sistema inmunológico. Sabemos que la respuesta inmune no solo va a modular la progresión tumoral, sino que también va a tener una respuesta clave al tratamiento que nosotros indicamos. Y también sabemos que los agentes quimioterápicos van a producir lo que se llama la muerte inmunogénica, porque producen a nivel de las células traslocación de proteínas, liberación de ATP, activación de receptores, que van a estimular a las células dendríticas que van a actuar como células presentadoras de antígeno para aumentar la respuesta inmune a estas patologías. Por todo esto, estos mismos autores se inclinan a pensar que cuando frente a un tumor sólido, en este caso de mama, la respuesta inmune puede variar hacia dos tipos. Una respuesta de tipo TH1 que involucra a lo que son las células CD8, las células NK y las células natural killers, que va a tener una respuesta más de tipo inmunosupresiva, o puede virar hacia una respuesta de tipo TH2, mediada por anticuerpos, por la interleuquinas y TGF-beta, que vira hacia una progresión tumoral. A pesar de todo esto tan complejo y heterogéneo que brevemente les resumí, sabemos que la simple visualización del infiltrado linfocitario con técnicas de hematoxilina y eosina han demostrado tener valor pronóstico y predictivo en los pacientes con cáncer de mama triple negativo y HER2, a pesar de la falta de detalle que uno puede obtener de la simple observación con hematoxilina y eosina. Por todo esto, los TILs se van a dividir y a modo de simplemente esquemático, se dividen en TILs estromales y TILs intratumorales. Los TILs estromales son los que están dispersos en el estroma celular sin contacto entre las células, mientras que los intratumorales son los que se ubican dentro de los nidos de las células tumorales en un contacto célula-célula sin estroma entre ellos. Cabe destacar que esto es solamente una descripción y es a modo descriptivo porque es un ambiente sumamente dinámico en la cual un linfocito ocupa un lugar y luego el otro, y que es más reproducible el TILs estromal, por lo cual algunos autores plantean solamente tomar los TILs estromales como válidos para los estudios, pero sabemos que en los cánceres de mama triple negativos, tanto los estromales como los intratumorales son predictores de respuesta. En esta filmina podemos observar cómo los TILs tienen su mayor valor pronóstico en los cánceres de mama triple negativos. Por todo esto, nosotros nos planteamos una hipótesis que dice que los cánceres de mama triple negativos que tienen alto porcentaje de infiltrado linfocitario tienen una mejor respuesta a los tratamientos quimioterápicos neoadyuvantes, obteniendo una mayor tasa de respuesta patológica completa. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la infiltración linfocitaria como factor independiente en las core biopsias de pacientes con cáncer de mama triple negativo que realizaron tratamiento quimioterápico neoadyuvante y relacionarlo con la respuesta patológica obtenida luego de la cirugía. Hicimos un estudio de cohorte transversal de pacientes con carcinoma de mama triple negativo que realizaron quimioterapia neoadyuvante en la unidad de mastología de la Clínica Brest y el Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata entre los años 2014 y 2017. En este periodo se realizaron un total de 224 neoadyuvancias, correspondiendo a carcinomas de mama triple negativos, un total de 36 pacientes, que corresponde al 16.7%. Hicimos los materiales de nuestro estudio, hicimos una selección de pacientes. Siempre la decisión del tratamiento neoadyuvante fue tomada en comité de tumores. Si se realizaron biopsias con aguja de 12 gauge bajo guía ecográfica, el análisis de las mismas fueron hechos por los médicos patólogos de nuestro equipo. Se midió el infiltrado linfocitario según las recomendaciones del International TILs Working Group, basados en la guía del Dr. Salgado y colaboradores, y dividimos la muestra según alta o baja infiltración linfocitaria, tomando como alta infiltración linfocitaria cuando tiene una infiltración mayor o igual al 50% y una baja infiltración linfocitaria cuando es menor del 50%. Y consideramos respuesta patológica completa a la ausencia de componente invasor tanto en la mama como en los ganglios axilares. Estos son brevemente las formas que tienen para poder medir los TILs. Y seleccionamos a aquellas pacientes con diagnóstico de cáncer de mama triple negativos que hayan realizado tratamiento neoadyuvante y que hayan finalizado o completado el 80% del mismo. Excluimos a aquellas pacientes que fueron metastásicas al momento del tumor inicial, tumores multicéntricos, multifocales o bilaterales con diferente inmunistoquímica, pacientes con cáncer de mama y embarazo y pacientes con residuos locales de cáncer de mama triple negativo. Analizamos los datos a través del de T-Student para ver las características que existían entre los tumores,
con respuesta completa e incompleta, y realizamos la prueba de chi cuadrado con corrección de Yates para comparar las respuestas patológicas completas según la infiltración linfocitaria intratumoral e intraestromal. En este cuadro podemos observar la división en pacientes con TILs estromales y podemos observar que en las pacientes que tuvieron TILs estromales menores del 50%, en un 70% fueron tamaños tumorales T2, en un 83% tenían un Ki67 mayor al 25%, en un más del 50% las pacientes realizaron mastectomía, y en los estadios fueron bastante similares, prevaleciendo el estadio 2A y el 3A, y en menor medida el 2B y el 3B. Cuando analizamos el subgrupo con TILs estromales mayores del 50%, vemos que también predomina el tamaño tumoral T2, que también son tumores con alta replicación, con un Ki67 entre 25 y 100, y en contrapartida vemos que acá la cirugía conservadora es mayor que la mastectomía, y por el otro lado, el 50% de estos pacientes tuvieron estadios 3A. Al analizar el subgrupo de TILs intratumorales, vemos que aquellas pacientes con TILs intratumorales menores del 50%, también repetimos que en su gran mayoría, en más de un 75%, fueron tamaños tumorales T2, que en un 83% tuvieron un Ki67 mayor al 25%. Acá, nuevamente, la mastectomía se impone por sobre la cirugía conservadora, y los estadios, en su gran mayoría, fueron 3A, seguidos por 2B, 2A y finalmente 3B. Cuando analizamos el subgrupo de mayores con TILs intratumorales mayores al 50%, nuevamente el tamaño tumoral T2 es el que predomina. En el 100% de los casos, el Ki67 fue mayor al 25%. En el 100% de los casos, las cirugías fueron cirugías conservadoras. Y la división del estadio tumoral, el 50% fueron estadios 3A y el 50% fueron estadio 2A. Al relacionar los TILs con la respuesta patológica, nosotros observamos que en aquellas pacientes que tuvieron TILs estromales mayores del 50%, observamos una respuesta patológica completa del 50%, y en aquellas pacientes que tuvieron TILs intratumorales mayores al 50%, la respuesta fue del 100%. En contrapartida, con las pacientes con TILs estromales menores del 50%, que la respuesta patológica completa se observó en un 16.7% de los casos, y en los TILs intratumorales menores del 50%, la respuesta completa se alcanzó en un 18%. Estas variables son todas estadísticamente significativas, con una P menor de 0.05. Al analizar las respuestas completas e incompletas como subgrupos, vemos que tanto en las respuestas completas e incompletas, la gran mayoría fueron tamaños tumorales T2, con un 54.5% para la respuesta completa y en un 80% para la respuesta incompleta. También vemos que en ambos grupos predominó el Ki67 mayor al 25%, en un 90.9% en la respuesta completa y en un 80% en la respuesta incompleta. En las pacientes que tuvieron respuesta incompleta, predominó la mastectomía con un 56%, en contrapartida con las pacientes que tuvieron una respuesta completa, en la cual la cirugía conservadora se llevó el 63.6% de los pacientes. En ambos casos, el estadio que predominó fue el estadio 2A, con un 45.5% para la respuesta completa y un 32% para la respuesta incompleta. En nuestra serie de casos, observamos que aquellas pacientes con carcinoma de mama triple negativos con TILs mayores al 50% obtienen una tasa de respuesta patológica completa luego del tratamiento neoadyuvante del 50% en las piezas quirúrgicas, en comparación con la tasa esperable de respuesta completa en los cánceres de mama triple negativos en general, en la cual es aproximadamente del 30%. Podemos afirmar que, según nuestra serie de casos, la medición del infiltrado linfocitario sería un factor predictivo de respuesta patológica que brindaría a priori información de la respuesta inmunológica del huésped. Cuando comparamos con la bibliografía internacional publicada, vemos en este estudio, que es el único estudio que encontramos de neoadjuvancia de Denkert, este estudio lo que hace es enrolar a los pacientes de triples negativos del Shepard-Dúo y del Shepard-Trio, y llevan como conclusión que los TIL son predictores de respuesta independiente para respuesta patológica completa. Ellos, si bien toman como punto de corte la infiltración linfocitaria mayor al 60%, en las guías de Salgado explica que puede ser entre 50 y 60%, ellos toman como punto de corte el 60% y obtienen una respuesta patológica completa del 41.7% para el grupo del Shepard-Dúo y del 40% para el Shepard-Trio. Este estudio, que en realidad son estudios que se hacen con adyuvancia, es decir, van a medir
sobrevida y sobrevida libre de enfermedad, que si bien no es exactamente el objetivo de nuestro trabajo, sabemos que la respuesta patológica completa es un subrogante de sobrevida, por lo cual nos pareció importante poder mencionarlos. Este grupo, que es el grupo de Eloy, toma como punto de corte la infiltración linfocitaria de 50% o más, tanto en estromal como intratumoral, enrola a los pacientes del VIC 0298 y lo que las conclusiones que llega es que la mayoría de esos pacientes tuvieron carcinomas de alto grado con un Q67 del 14% y concluyeron que por cada 10% del aumento de TILS hay una reducción entre el 15 al 17% de recaída y entre el 17 al 27% de muerte. Este otro estudio, que es de los doctores Adams y colaboradores, que engloban a los pacientes del ECOG 2197 y ECOG 1199, también toma como punto de partida la infiltración linfocitaria como 50% más y concluyen que los TILS estromales son un factor independiente, pero no lo pudieron así lograr con los intratumorales con significado estadísticamente significativo. Al revisar las series nacionales vemos este estudio, publicado por la doctora Amat y colaboradores de la Fundación Fleming, que también evalúan sobrevida. Ellos toman como punto de corte la infiltración linfocitaria del 50% y concluyen que por cada 10% del aumento de TILS disminuye un riesgo de recaída en un 31%. Tuvieron una media de TILS de 30%. Por todo esto, nuestro estudio mostró la relación que existe entre el porcentaje de TILS y la respuesta completa obtenida luego de realizar el tratamiento quimioterápico no adyuvante. Debido a esto, creemos que no solo es necesario estudiar las características biológicas tumorales, sino también cómo el sistema del huésped responde al crecimiento de las células neoplásicas. Creemos necesario profundizar este estudio con más pacientes para obtener datos que se puedan extrapolar a la población general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, queda abierta la discusión del trabajo de la doctora. ¿Alguna pregunta? Isabel, ¿querés hacer algún aporte? Como aporte no, pero ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, el trabajo está muy bien hecho y muchas gracias. Bueno, la verdad que los felicito. Muchas gracias. Es solo un pequeño comentario que sí. Cuando nosotros hablamos de TILS hoy, sí. se habla de los TILS estromales, no sí. de los intratumorales. Y el hallazgo es morfológico y se hace por porcentajes. Pero bueno, cada vez más vamos a ir hablando de los TILS intratumorales y los estromales y de todo lo demás. Pero bueno, creo que en base a esto vamos a ir avanzando con los casos triples negativos y demás. Ojalá que sí. Felicitaciones. Muchas gracias. No sé si alguno quiere hacer algún otro comentario. Primero, felicitaciones por el trabajo, muchas por gracias. el diseño. La pregunta es, ¿ustedes tomaron los TILS de la punción? Sí, de las ¿Hicieron una punciones. correlación con los TILS del resultado final de la biopsia? En realidad eso queda para un futuro trabajo. En este trabajo no lo hicimos. Nuestra idea en este trabajo era ver la respuesta patológica completa, pero sí, sin ninguna duda, va a ser tarea para mejorar este trabajo para un próximo trabajo que lo complete. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, como dijeron los doctores, creo que estamos todos de acuerdo, realmente el trabajo muy bueno, muy completo, muy prolijo. Lo único que te quería preguntar era si a todos le hicieron el mismo esquema sí. de neoadyuvancia. Sí, todas las pacientes recibieron antraciclinas y taxanos y en las pacientes que pudimos le hicimos dosis densa, pero el tratamiento fue el mismo. Está bien, ¿y investigaron las mutaciones genéticas? No, ojalá pudiéramos, cada vez estamos haciéndolo más, pero bueno, este estudio fue de corte del 2014-2017 y en ese momento la verdad es que era un subgrupo muy menor el que podíamos estudiar. Ahora la verdad es que afortunadamente cada vez más pedimos mutaciones y paneles genéticos, pero propiamente para este estudio no, la respuesta es que no. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien, doctora. Bueno, muchas gracias. Bien, pasamos a la segunda presentación, factores pronósticos de recidiva en cáncer de mama subtipo luminal. Doctores Carluccio, Disibio, Hansen, Fiorucci, Fernández y Santillán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy la doctora Ivana Carluccio, médica de la sección mastología de la División Ginecología del Hospital Cosme Argerich de la Ciudad de Buenos Aires.
El trabajo que voy a presentar se llama Factores pronósticos de recidiva en cáncer de mama subtipo luminal. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en los países desarrollados y en vías de desarrollo. La decisión sobre qué pacientes deben recibir tratamiento adyuvante se establece sobre las bases de diferentes factores pronósticos y predictivos. Actualmente, mediante inmunohistoquímica, se puede evaluar la expresión del receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER2 y el Ki-67, lo que permite identificar diferentes subtipos tumorales y homologarlos a los subtipos moleculares intrínsecos, definidos por estudios de genotipificación. Estos subtipos quedan definidos en luminales, HER2, amplificado y triple negativos. Los tumores subtipo luminal son los más frecuentes. En general son tumores de bajo grado, hormonosensibles y con mejor supervivencia libre de enfermedad y global en comparación con los subtipos HER2 amplificado y triple negativo. Pero a su vez, estos tumores pueden ser subdivididos en luminal A y luminal B, reconociéndose algunas diferencias entre ellos respecto del comportamiento biológico y del riesgo de recurrencia tumoral. El objetivo de este trabajo fue determinar cuáles son los factores pronósticos independientes de recurrencia tumoral en carcinomas subtipos luminal A y luminal B HER2 negativo, según el consenso de San Galen en 2013. Como objetivo secundario, se buscó describir el perfil clínico, anatomopatológico y de supervivencia libre de enfermedad entre los cánceres luminales. Se realizó un estudio analítico observacional longitudinal de tipo cohorte retrospectiva. Se revisaron y recolectaron los datos correspondientes a historias clínicas consecutivas de pacientes atendidas en el consultorio de mastología del Dr. Francisco Santillán. Se incluyeron en la muestra inicial 459 mujeres operadas entre enero de 2007 y diciembre de 2016, con diagnóstico de cáncer de mama invasor. Se consideró un tiempo de seguimiento mínimo de 24 meses posteriores a la cirugía para evaluar la ocurrencia de recidivas. Fueron excluidas 153 pacientes por diferentes motivos. Embarazadas, recidiva loco-regional o a distancia, estadio 4, quimioterapia, radioterapia o hormonoterapia previo a la cirugía, no contar con los datos considerados relevantes en la historia clínica y o no tener el seguimiento adecuado. Carcinoma subtipo triple negativo y carcinoma subtipo HER2 sobreexpresado. Finalmente, se excluyeron 24 pacientes con tumores subtipo luminal B, HER2 positivo. De esta manera, la muestra para estudio quedó conformada por 306 pacientes con carcinoma subtipo luminal, 188 de subtipo luminal A y 118 de subtipo luminal B, HER2 negativo. Los tumores subtipo luminal fueron divididos de acuerdo al consenso de San Galen del año 2013 en luminal A y luminal B, HER2 negativo, tomando en cuenta para su diferenciación el receptor de progesterona menor al 20% y el Ki-67 mayor o igual al 14%. La mediana de tiempo de seguimiento para todo el grupo de pacientes fue de 58 meses, sin diferencias entre ambos grupos. Se evaluaron como factores de riesgo para recurrencia, edad, estatus menopáusico, receptor de estrógeno y progesterona, tamaño tumoral, compromiso axilar, grado histológico, invasión linfovascular y el Ki-67. Según la presencia o ausencia del factor pronóstico de estudio, se conformaron grupos y se analizaron en relación a supervivencia libre de recidiva local, supervivencia libre de recidiva a distancia o metástasis y supervivencia libre de enfermedad. El análisis estadístico fue realizado con el programa Stata 14.0. Para analizar el efecto de cada variable, se utilizó el modelo de riesgo proporcional de Cox, primero en un análisis de regresión univariado y luego ajustando las variables paso a paso en modelos de regresión multivariada. Las probabilidades de padecer el evento de interés en función del tiempo fueron analizadas mediante el método de Kaplan-Meier y el test de log-rank. Entre los tumores luminales, 188 fueron subtipo A, 118 subtipo luminal B, HER2 negativo. Al comparar ambos grupos de tumores luminales entre sí, no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la edad promedio, el estatus menopáusico, el tipo histológico ni el tamaño tumoral. Pero sí se observaron diferencias significativas en cuanto al compromiso axilar. Encontramos diferencias en el estadio tumoral, presentándose en estadio 1 casi el 71% de los luminales A y solo el 45% de los luminales B. Ambos subtipos presentaron bajos porcentajes de invasión linfovascular y grado histológico alto, siendo el porcentaje de tumores con grado histológico alto estadísticamente menor en los luminales A, con respecto de los luminales B.
En ambos grupos, la mayoría de las pacientes fueron tratadas con cirugía conservadora y biopsia de ganglio centinela, siendo mayor el porcentaje de pacientes tratadas con vaciamiento axilar entre los tumores luminales B. No hubo diferencias respecto del tratamiento radiante ni hormonal entre los grupos, pero sí en cuanto a la quimioterapia. Recibieron quimioterapia el 25% de las pacientes con tumores luminales A versus el 62% de las mujeres con tumores luminales B. No se observaron diferencias respecto a la recurrencia local. Entre las pacientes con tumores luminales A recurrieron el 5% y el 10% aproximadamente entre los tumores luminales B. La supervivencia libre de recurrencia local a 5 años fue similar entre ambos grupos. Por el contrario, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación a la enfermedad a distancia, con más eventos entre los luminales B y menor supervivencia libre de metástasis a los 5 años, 90,35% versus 98,18%. El hazard ratio para metástasis fue de 3,45 en luminales B versus A. Finalmente, al analizar las recaídas tanto locorregionales como a distancia, se observa que la incidencia fue estadísticamente mayor en las pacientes con tumores luminales B. La supervivencia libre de enfermedad acumulada a 5 años fue de 77,19% entre las pacientes con tumores luminales B versus 93,27% entre las que tenían carcinomas luminales A, con un hazard ratio de 3. Se evaluaron diferentes puntos de corte para el receptor de progesterona y Ki67 que marcaban mayor riesgo de recaída entre los tumores luminales. En relación al Ki67, se observó en el análisis multivariado que las pacientes que tenían Ki67 mayor o igual a 14% no mostraron mayor probabilidad de recurrir respecto de aquellas que mostraron un Ki67 menor al 14%. Por el contrario, al evaluar el receptor de progesterona, se observó que el receptor de progesterona menor al 20% se mantuvo como un factor de riesgo independiente para recurrencia, marcando una diferencia entre luminales A y B. O sea que, dentro de los tumores luminales, en un modelo de ajuste multivariado, el Ki67 mayor al 14% no resultó ser un factor de riesgo independiente para recurrencia, pero sí el receptor de progesterona menor al 20%. Luego, se evaluaron diferentes puntos de corte para el receptor de estrógeno, receptor de progesterona y Ki67 que marcaban mayor riesgo de recaída, pero esta vez dentro de cada subtipo de tumores luminales. En receptores hormonales se evaluaron porcentajes de expresión de 50, 60 y 70%. En tumores luminales A se observó menor supervivencia libre de enfermedad con significancia estadística al considerar los puntos de corte de receptor de estrógeno menor al 50% y de receptor de progesterona menor del 70%. Estos mismos porcentajes de corte se utilizaron para evaluar la expresión de receptores hormonales como factor de riesgo entre los carcinomas luminales B, ya que no se encontraron diferencias en este grupo. Por último, y solo dentro de los tumores luminales B, se analizaron diferentes puntos de corte para Ki67, observándose menos supervivencia libre de enfermedad cuando este era mayor o igual al 30%, pero no en el Ki67 mayor o igual al 20%. Finalmente, se realizó un análisis univariado y luego una regresión multivariada de Cox, ajustada por edad, estatus menopáusico, receptor de estrógeno, progesterona, tamaño tumoral, compromiso axilar, grado histológico, invasión linfovascular y Ki67, para evaluar cuáles eran factores de riesgo independientes para recaída. Entre los tumores luminales A, mostraron más riesgo el estatus premenopáusico, el receptor de estrógeno menor al 50% y el receptor de progesterona menor al 70%. Pero en el análisis multivariado, solo ser premenopáusica y tener receptores de progesterona menores al 70% resultaron factores de riesgo independientes para recaída entre los carcinomas luminales A. En estas curvas de supervivencia de Kaplan-Meier podemos observar a la izquierda la diferencia estadísticamente significativa en supervivencia libre de enfermedad acumulada a 5 años en pacientes con carcinomas luminales A con receptor de progesterona mayor a 70% versus menor a 70%. Y a la derecha observamos también una diferencia significativa entre las pacientes premenopáusicas versus las posmenopáusicas. Entre los tumores luminales B, en el análisis univariado mostraron más riesgo la presencia de compromiso axilar, de invasión linfovascular y un valor de Ki67 mayor o igual a 30%. Pero en el análisis multivariado, solo la presencia de invasión linfovascular resultó ser un factor de riesgo independiente para recaída entre los carcinomas luminales B.
Aquí vemos la diferencia en la curva de supervivencia libre de enfermedad acumulada a 5 años en mujeres con carcinomas luminales B con y sin invasión linfovascular con un valor de P de 0,0005. En nuestro trabajo, entre todas las pacientes con tumores luminales se observaron características similares al resto de las publicaciones, destacándose como datos más relevantes un elevado porcentaje de mujeres posmenopáusicas con altos porcentajes de expresión de receptores hormonales en general y con bajos porcentajes de invasión linfovascular y grado histológico alto, con tumores pequeños y con baja probabilidad de compromiso ganglionar axilar. Existen controversias respecto del punto de corte del Ki67 utilizando para diferenciar los tumores luminales entre sí y además se ha puesto particular énfasis en los niveles del receptor de progesterona. Para Ki67 se encuentran publicados valores de 10, 14, 15, 20 y mayor al 30%. En el Consenso Nacional Intersociedades del año 2016 sobre factores pronósticos y predictivos en cáncer de mama temprano, se menciona que el punto de corte del 14 fue modificado entre el 20 y el 29%, pero que se encuentra todavía en controversia. Nosotros hemos decidido, de acuerdo al consenso de San Galen de 2013, tomar un valor de Ki67 de 14%, basados en que la gran mayoría de nuestras pacientes fue tratada bajo este criterio, teniendo en cuenta las fechas en las que fueron operadas. Así, observamos el doble de riesgo para recurrencia para Ki67 mayor o igual a 14 versus un Ki67 menor al 14%, pero este no resultó ser independiente de las otras variables evaluadas. En cambio, el receptor de progesterona menor al 20% sí resultó un factor de riesgo independiente para recurrencia, con casi 3 veces más riesgo entre los tumores luminales con receptor de progesterona menor al 20% que en aquellos con receptor de progesterona mayor al 20%. Díaz, Song, Ingwald, Mesoinev y Dunwald, al diferenciar tumores luminales, también le han otorgado mayor relevancia al punto de corte del receptor de progesterona en 20% antes que al Ki67 como predictor de recurrencia. Al evaluar la probabilidad de recurrir localmente, nosotros no pudimos observar diferencias entre luminales A y luminales B. Por el contrario, Park, en un estudio con 752 pacientes, sí ha encontrado diferencias en la incidencia de recidiva local entre los tumores luminales B. En principio, atribuimos el hecho de no haber encontrado diferencias al menor número de pacientes evaluadas por nosotros, pero Jim, en otra publicación donde siguió a 709 pacientes, tampoco observó diferencias en la tasa de recurrencia local. Ahora bien, al evaluar la aparición de recurrencias a distancia, sí hemos observado que las pacientes con tumores luminales B tuvieron 3,5 veces más riesgo que las que eran luminales A. Esta diferencia en el riesgo de metástasis es también mencionada por autores como Park. Hemos observado en todas las pacientes con tumores luminales una elevada supervivencia libre de enfermedad acumulada a 5 años de 87%, pero esta fue menor en los carcinomas luminales B con un riesgo de recurrencia 3 veces mayor respecto de los luminales A. Estas diferencias en la supervivencia libre de enfermedad también han sido reportadas por otros autores como Xue, García Fernández, Bodú, Kim, An, Ribeles y Park, este último solo para pacientes con axila comprometida. Una gran mayoría de las publicaciones revisadas que analizan los factores de riesgo para recidiva en cáncer de mama no distinguen específicamente entre luminales A y B. Dadas las diferencias en cuanto a la probabilidad de recurrencia entre ambos grupos, analizamos por separados cuáles eran factores pronósticos independientes en cada uno de ellos. En el grupo de pacientes con tumores luminales A, en el análisis multivariado permanecieron como factores pronósticos independientes para recaída los receptores de progesterona menor al 70% y el estatus premenopáusico. Locatelli, Giraldo, Dixham también observaron que el estatus premenopáusico estaba asociado a mayor riesgo de recidiva local en las pacientes con cáncer de mama, pero solo entre las que recibieron tratamiento conservador. En contraste con nuestros hallazgos, Xue y colaboradores encontraron como factores independientes para recurrencia al tamaño tumoral, el grado histológico y a la invasión linfovascular. Esta diferencia quizás pueda deberse a que en nuestra serie la mayoría de las pacientes tenían tumores en estadios iniciales menores a 20 milímetros con axila negativa y baja proporción de invasión linfovascular como para evidenciar eventos de recurrencia. Por el contrario, Kim no encontró factores de riesgo independientes para recurrencia entre carcinomas luminales A, probablemente debido a una cifra pequeña de pacientes evaluadas. En el grupo de pacientes con tumores luminales B,
En el análisis multivariado, permaneció como factor pronóstico independiente para la recaída la presencia de invasión linfovascular con un riesgo más de 4 veces superior entre las pacientes con tumores luminales B con invasión linfovascular versus aquellas sin invasión linfovascular. Kim no encontró factores de riesgo independientes para recurrencia entre carcinomas luminales B. Por otro lado, Song encontró mayor riesgo de recurrencia en forma independiente para las pacientes con tumores luminales B con receptores de progesterona negativos. Song también analizó el Ki67 mayor al 30% como posible factor de riesgo de recurrencia en este subtipo tumoral, pero no demostró efecto en forma independiente, al igual que lo observado en nuestra serie. Creemos que una de las fortalezas de este estudio es haber logrado analizar la influencia de factores de riesgo para recurrencia en el grupo de tumores luminales, analizando cada subtipo por separado. Por otro lado, reconocemos algunas limitaciones en nuestra publicación. En primer lugar, es un estudio retrospectivo con las limitaciones propias de este diseño. Otra limitación es no haber contado con más pacientes para realizar otros análisis complementarios de los datos que hubiéramos deseado hacer. En conclusión, en nuestra serie, los tumores luminales mostraron una supervivencia libre de enfermedad 5 años elevada, con un gran predominio de características clínicas y anatomopatológicas favorables. Entre las variables utilizadas para diferenciar a los luminales A de los B, el receptor de progesterona menor al 20% se mantuvo como un factor de riesgo independiente para recurrencia, pero no el Ki67 menor al 14%. Los tumores luminales B mostraron un perfil de mayor agresividad biológica con más riesgo de recidiva a distancia. Los factores pronósticos independientes para recurrencia tumoral entre los carcinomas luminales A resultaron ser la expresión de los receptores de progesterona por debajo del 70% y el estatus premenopáusico. Y entre los carcinomas luminales B, HER2 negativo, la presencia de invasión linfovascular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy prolijo el trabajo y realmente hablamos mucho de ER positivo, de triples negativos y tener y ver las variables que podemos tener ante los luminales, por más que conocemos que el receptor de progesterona siempre ha sido un factor independiente de mal pronóstico, tener en cuenta también otros factores, aunque muchas veces los luminales impactan después de los 5 años, que es lo que generalmente nos pasa, y cuando empezamos a ver nuestros pacientes que ya cumplieron más de 10 años de supervivencia, vemos que aparecen las metástasis o las recurrencias ante una enfermedad que sigue siendo inmortal. ¿Algún comentario, alguna pregunta para la doctora? Sí. ¿Nada? Me parece levantar un Bueno, pero no. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Pasamos a la última comunicación, asociación de las lesiones imagenológicas con la clasificación molecular de los cánceres de mama, Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, doctores Tarigen, Rodas, Grilli, Adanov, Melis, Espada, López, Coidone, Fernández Ábalos y Cosala. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miquel Asterigen, yo trabajo en el Instituto de Ginecología de Mar del Plata, en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata. Bueno, como introducción, el cáncer de mama es una enfermedad altamente heterogénea con una variedad de manifestaciones morfológicas y clínicas que da como resultado respuestas variables al tratamiento. Recientemente se han utilizado terapias dirigidas basadas en los subtipos genéticos, hormonales e inmunohistoquímicos del cáncer de mama. Por lo tanto, al examen de subtipos inmunohistoquímicos utilizando el tejido del cáncer de mama se realiza activamente. Las determinaciones de inmunohistoquímica del receptor de estrógenos, del receptor de progesterona, el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano y los estados Ki67 se utilizan para definir estos subtipos. La identificación de distintos subtipos moleculares ha cambiado el tratamiento del cáncer de mama. Las razones biológicas de los hallazgos y las implicancias de estos en relación con los protocolos de imágenes requieren un estudio más introspectivo y pueden proporcionar mecanismos para la mejora de detención de estas lesiones. En la actualidad, el tratamiento de cáncer de mama generalmente se ajusta de acuerdo a las características particulares de la inmunohistoquímica del tumor. Objetivos. Objetivo primario,
fue determinar si existe asociación entre las imágenes mamarias radiográficas y ecográficas con el subtipo molecular de cáncer de mama en adultos con diagnóstico. Y secundario, describir las diferencias de subtipos moleculares de cáncer de mama en adultos desde octubre de 2016 hasta abril 2018 en el Instituto de Ginecología de Mar del Plata. Materiales y métodos. El diseño fue un estudio de corte transversal, descriptivo y analítico. Se recolectó de manera retrospectiva la información de los registros de la historia clínica electrónica y el ámbito de estudio fue que la investigación se llevó a cabo en el Instituto de Ginecología de Mar del Plata, que es una referencia a la Clínica Pueyrredón, desde octubre de 2016 hasta abril de 2018. Población y muestra. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, ambos sexos, y todas con diagnóstico de carcinoma de mama infiltrante por anatomía patológica, debiendo tener todas las pacientes mamografía, ecografía mamaria, receptores hormonales, HER2 y Ki67. Y los criterios de exclusión fueron pacientes con diagnóstico de carcinoma de mama in situ por anatomía patológica. Procedimiento de estudio. Cada paciente se realizó mamografía estándar cráneo-caudal y medio oblicuo lateral. El mamógrafo fue digital, de la marca Celina Dimensions o Logic, y también se realizaron ecografía mamaria bilateral a las pacientes. Y el ecógrafo usado fue Cenote MyLab 7. Las imágenes fueron evaluadas en el servicio de diagnóstico por imágenes por médicos dedicados a la patología mamaria. Y la inmunohistoquímica se realizó con anticuerpos mono y policlonales, receptores de estrógeno y progesterona y Ki67 marca Ventana. Variable de estudio. Respecto a las imágenes se describen las siguientes características radiográficas: las microclasificaciones, los nódulos, sus márgenes, circunscriptos, oscurecido, microlobulado, indefinido y espiculados, asimetrías y distorsión de la arquitectura. Y en nivel ecográfico, los quistes sin lesión evidente y los nódulos, su forma, si eran ovalados, redondeados o irregulares, y se describen los márgenes, circunscriptos, no circunscriptos, indefinidos, angulados, microlobulados, espiculados, con o sin vascularización. Definición conceptual. El subtipo molecular usando la clasificación molecular. Luminal, estos mismos representan el 67% de los cánceres de mama, reciben esta denominación porque las células expresan citoqueratinas luminales CK8 y 18, son generalmente de grado histológico 1 y son hormonodependientes. Dentro de los luminales tenemos los luminales A, que estos representan el 50-57% de los cánceres de mama, son receptores de estrógenos positivos, Ki67 menor o igual al 14%, los receptores de progesterona son mayores del 20% y son ERS negativos. Los luminales B representan el 15%, son receptores de estrógenos positivos, Ki67 mayor al 14% y receptores de progesterona menor al 20% y pueden ser ER2 positivos o negativos. Dentro de los ERS, estos mismos representan el 15% de los casos de cáncer de mama. Es un receptor de transmembrana de la familia tirosinquinasa que regula el crecimiento celular, sobrevida, diferenciación y migración tumoral. En caso de presentarse dos cruces en el estudio inmunohistoquímico, se realiza la técnica de Fish. Los triple negativos representan el 15% de los cánceres de mama, presentan receptores de estrógeno y progesterona negativos, ER2 negativos y Ki67 mayor al 14%. Hallazgos anatomopatológicos. La muestra fue valorada por anatomopatólogos especializados, categorizándose en la historia clínica los diferentes subtipos histológicos, como ductal infiltrante, lobulillar, mucinoso, papilar, según la clasificación de la OMS. Almacenamiento y procesamiento estadístico. Los datos fueron volcados en una base de datos, Microsoft Excel 97, y luego fueron analizados empleando el paquete estadístico Metcal 18.5 y Visistat 2.0. Para todas las variables, se estableció su distribución de frecuencias y o porcentajes en relación con el total de los casos. Cuando fue necesario, se realizó como prueba de significación del test chi cuadrado o Fisher según supuestos. Resultados. Se incluyeron un total de 71 pacientes con una mediana de edad de 56 años, rango de entre 28 y 80 años. La mayoría eran mujeres, tenemos 69 mujeres y 2 pacientes eran hombres. 7 pacientes registraron historia familiar de primer grado con cáncer de mama. Acá tenemos la frecuencia absoluta de las lesiones radiográficas evaluadas. Como podrán ver, la imagen radiológica con mayor prevalencia fue la imagen nodular con un 45%, luego las microcalcificaciones con 19,7%, la distorsión de la arquitectura con un 18,3%, la asimetría con un 12,7% y por último, sin lesión evidente, un 4,25%. La frecuencia absoluta de las lesiones ecográficas observadas fueron las siguientes:
Con respecto a la presentación ecográfica, la imagen nodular sólida fue la más prevalente con un 91,5%, tuvimos 65 casos. La imagen quística se presentó en un 4,25% y la lesión no evidente con un 4,25% de los casos. La frecuencia relativa de los diferentes subtipos moleculares hallados en esta serie de 71 pacientes con cáncer de mama fue luminal A, un 49%, 35 casos, luminal B, 28%, tuvimos 20 casos, ER2, 8% con 6 casos y triple negativo, 14% con 10 casos. En nuestra serie de pacientes, los luminales B fueron ER2 negativos. En esta tabla podemos apreciar la asociación entre las diferentes imágenes radiológicas halladas y el subtipo molecular de los pacientes estudiados. Podemos ver que dentro de los subtipos luminal A, de 35 pacientes, 16 se presentaron como nódulos, 8 como distorsiones, 6 como microclasificaciones y 5 como asimetrías. Dentro del subtipo molecular B, luminal B, que tuvimos 20 pacientes, 11 se presentaron como imagen nodular, 4 como distorsión tisular, 3 como microclasificaciones, 1 como asimetrías y otro sin lesión evidente. Dentro del grupo ER2, que tuvimos 6 pacientes, 2 se presentaron como imagen nodular, 2 como microclasificaciones y 2 como asimetrías. Y dentro del subgrupo de triple negativos, que tuvimos 10 pacientes, 3 se presentaron como imagen nodular, 1 como distorsión, 3 como microclasificaciones, 1 como asimetrías y 2 sin lesión evidente. Los resultados de esta tabla indican que los diferentes subtipos moleculares hallados fueron similares entre los distintos tipos de imágenes radiográficas en nuestra serie de pacientes, con una P de 0,2. Por lo tanto, se interpreta que no existe asociación significativa entre las imágenes mamográficas y el subtipo molecular hallado. Acá en esta tabla de barras podemos ver la descripción de los subtipos moleculares hallados según la imagen radiográfica. En la presentación nodular predominó la forma luminal A con un 50%, con un 34,4% la presentación luminal B, con 6,3% la presentación ER2 y con un 9,4% los triple negativos. Dentro de la distorsión tisular también predominó la presentación luminal A con un 61,5%, con un 30,8% luminales B y con un 7,7% los triple negativos. Dentro de la presentación de microclasificaciones también predominó el subtipo molecular luminal A con un 42,9%, con un 21,4% luminales B, con un 14,3% los ER2 y con un 21,4% los triple negativos. Dentro de las asimetrías también predominaron el subtipo luminal A con un 55,6%, con un 11,1% los luminales B, un 22,2% los ER2 y los triple negativos con un 11,1%. Y cuando no se encontró la lesión, en el 33% fueron luminales B y en el 66,7% presentaron triple negativos. Dentro de las imágenes nodulares, que tuvimos 32 casos, 16 presentaron siendo luminal A, 11 luminales B, 2 ER2 y triple negativo fueron 3 pacientes. Dentro de los luminales, de los 16 pacientes, 10 presentaron márgenes especulados, 3 márgenes indefinidos y 3 no se tenían estudios mamográficos detallados porque vinieron de otros centros las pacientes con estas imágenes. Dentro de los luminales B, que tuvimos 11 pacientes, los márgenes se presentaron especulados y los 2 ER2 neu tenían márgenes circunscriptos y calcificaciones. Los triple negativos, 2 pacientes presentaron márgenes circunscriptos sin microclasificaciones y 1 con margen circunscripto con microclasificaciones. Esta tabla vamos a apreciar la asociación entre las diferentes imágenes ecográficas halladas y el subtipo molecular en los pacientes estudiados. Dentro del subtipo molecular luminal A, que tuvimos 35 pacientes, tuvimos 3 en presentación de quiste, quiero aclarar que estos son quistes complejos, 31 en formación nodular y 1 sin lesión evidente. Dentro del grupo luminal B, que tuvimos 20 casos, 19 se presentaron como nódulos, 1 sin lesión evidente. Y dentro del grupo ER2, los 6 pacientes se presentaron como formación nodular y los triple negativos, que tuvimos 10 pacientes, 9 presentaron como nódulo y 1 sin lesión evidente.
Los resultados de esta tabla indican que las proporciones de los diferentes subtipos moleculares hallados fueron similares entre los distintos tipos de imágenes ecográficas diagnosticadas en nuestros 71 pacientes. Tiene una P de 0,6. Por lo tanto, se interpreta que no existe asociación significativa entre las imágenes ecográficas y el subtipo molecular hallado. En este gráfico de barras se puede apreciar la descripción del subtipo molecular hallado según las imágenes ecográficas. La presión de quiste, que fue un quiste complejo, predominó luminal A. La imagen nodular, con un 47,7%, predominó también la presentación luminal A. Con un 29,2% presentó luminal B, un 9,2% ER2 y un 13,8% de los triple negativos. Y la lesión no evidente, con un 33,3% luminal A, 33,3% luminal B y otro 33,3% triple negativos. Dentro de las imágenes nodulares tuvimos 65 casos, de los cuales 31 fueron luminales A, luminales B tuvimos 19 pacientes, ER2 6 pacientes, triple negativos 6 pacientes. Dentro de los luminales A, 13 pacientes se presentaron con los nódulos con forma irregular, orientación no paralela y márgenes indefinidos. 14 pacientes presentaron forma irregular, orientación no paralela y márgenes piculados. 2 pacientes se presentaron con imágenes nodulares con ejes no paralelos y márgenes microlobulados, y un paciente con márgenes angulados. Y otro paciente no se tuvo un informe de ecografía, ya que procedió a otro centro médico externo a nuestra institución. Dentro de los luminales B, 15 pacientes presentaron como nódulos irregulares, con orientación no paralela a la piel, márgenes no circunscritos indefinidos. Y uno con márgenes microlobulados, y otros 3 pacientes no se tuvo un informe porque provinieron de otros centros de nuestra institución. Dentro de los ER2, que tuvimos 6 pacientes, 4 presentaron con imágenes de forma irregular, márgenes espiculados y vascularización positiva. 2 con márgenes angulados y vascularización positiva. Dentro de los triple negativos, que tuvimos 9 casos, 8 presentaron imágenes de forma redonda, márgenes circunscriptos y marcada hipocoegenicidad. Y 1 con forma ovalada, márgenes circunscriptos y marcada vascularización positiva. De los que se presentaron como imagen quística, eran quistes complejos los 3, siendo todos luminales A, 2 con diagnóstico de carcinoma mucinoso y 1 como carcinoma papilar intraquístico. De las lesiones no evidentes en ecografía, 2 se presentaron mamográficamente como distorsión tisular, resultando 1 como luminal A y otro como luminal B, presentando diagnóstico histológico ambos de carcinoma mucinoso. Y la otra lesión no evidente se presentó como triple negativo, se manifestó mamográficamente como microcalcificación y presentó diagnóstico histológico de carcinoma lobular. Acá tenemos una serie de ejemplos de imágenes. Imagen nodular con bordes nodular con márgenes indefinidos, que resultó luminal A. Otra imagen nodular con márgenes espiculados, que resultó luminal A. Esta imagen nodular con margen indefinido, que fue luminal A. A la derecha sería esta. Imagen nodular con márgenes microlobulados, que el resultado fue luminal B. Esta imagen podemos apreciar que es una imagen nodular con márgenes angulados y vascularización central y periférica del Doppler color, que resultó un ER2. Esta imagen de la izquierda fue un nódulo con margen circunscripto y eje paralelo a la piel, que resultó un triple negativo. Y a la derecha tenemos un quiste complejo con nodo mural, que resultó un luminal A. Este es un mapa conceptual que ayuda a describir todo lo explicado recientemente, que en naranja sería los hallazgos ecográficos, en celeste los hallazgos mamográficos y en amarillo serían los hallazgos inmunohistoquímicos, o sea, la clasificación molecular. Dentro del quiste complejo, que tuvimos 3 casos, 2 se vieron en la mamografía como nódulo y 1 no se vio en la mamografía, sin lesión evidente. Y predominó la presentación luminal A. Dentro de la lesión no evidente en ecografía, que tuvimos 3 casos, en la mamografía se apreciaron como distorsión tisular 2 casos y como microcalcificaciones 1 caso. Y predominó la presentación luminal. Dentro de la imagen nodular sólida por ecografía, que tuvimos 65 casos, se correlacionaron como nódulos en mamografía 30 casos,
como asimetría 9 casos, como distorsión tisular 11 casos y como microclasificaciones 11 casos, que predominó la presentación luminal A. Y dentro de la imagen nodular sólida ecográfica, en mamografía hubo 2 lesiones sin evidencia, que predominó la presentación triple negativo. Como discusión, en nuestro trabajo los resultados indicarían que no existe asociación entre el tipo de imagen radiográfica y ecográfica hallada y el subtipo molecular. Sin embargo, se debería incrementar el tamaño muestral para corroborar estos resultados debido a que se observa cierto predominio de imágenes asociadas a algunos subtipos moleculares, por ejemplo un 56% de presencia de asimetría en el subtipo luminal A o 34% de imagen nodular en el subtipo molecular B. Los tamaños muestrales pequeños podrían llevar a errores estadísticos tipo beta, decir que no existen diferencias significativas cuando en realidad las hay. El cáncer de mama infiltrante es una enfermedad heterogénea. Hasta la actualidad han sido identificados varios subtipos basados en la expresión genética molecular. Los factores biológicos, que incluyen el grado tumoral, el estatus del receptor hormonal y el receptor HER2, son importantes indicadores pronósticos y definen la decisión terapéutica. Los hallazgos imagenológicos descritos en la bibliografía actual correlacionan a la imagen nodular con luminal A la distorsión tisular con luminal B, a la imagen nodular irregular con márgenes no circunscriptos con HER2, a la formación nodular especulada se la correlaciona con tumores de bajo grado. La correlación con el subtipo triple negativo se da más frecuente con la imagen nodular con márgenes circunscriptos, como en nuestra serie de casos. Sin embargo, tuvimos un caso con márgenes circunscritos y microclasificaciones, siendo una forma de presentación infrecuente en esta clasificación. Los triple negativos pueden imitar lesiones morfológicamente benignas, lo cual es coincidente con la bibliografía publicada. Estudios actuales muestran que hay asociaciones características entre la aparición de tumores en la mamografía y la biología molecular. Las distorsiones arquitectónicas son relativamente poco comunes, pero cuando ocurren con mayor frecuencia son cánceres relacionados con el tipo luminal en concordancia a nuestros hallazgos. Las microclasificaciones, ya sean únicas o con imagen nodular acompañante, se asocian con cánceres que sobreexpresan HER2, a diferencia de nuestro trabajo que los HER2 también se manifestaron como asimetrías. Por el contrario, los triple negativos casi siempre se encuentran en un nódulo sin microclasificaciones. El objetivo del screening mamográfico es identificar el cáncer en su etapa más temprana con la esperanza de mejorar su supervivencia. El proceso de diagnóstico comienza en el momento de la mamografía, en la actualidad recién después de la biopsia y en muchos casos del análisis anatomopatológico luego de la cirugía. Tenemos toda la información necesaria para la toma correcta de decisiones para el tratamiento. La comprensión de la gran complejidad de los tipos moleculares podría ayudar a una predicción más sofisticada si existiera asociación con las imágenes. Podría ser útil para comprender la base biológica y la heterogeneidad imagenológica para tener una probabilidad prebiopsia de algún tipo molecular y su posterior comportamiento biológico. Como conclusión, en nuestro trabajo los resultados indicarían que no existe asociación entre el tipo de imagen radiográfica y ecográfica hallada y el subtipo molecular. Esto podría deberse a la falta de poder de la muestra para detectar tal asociación. El conocimiento de las características imagenológicas es de suma importancia para el profesional actuante, ya que le permitirá ser más preciso en el diagnóstico y poder actuar de forma más rápida y acertada. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, queda en discusión el trabajo presentado por el doctor. No hay realmente una correlación entre la imagen y el fenotipo, por más que se han querido hacer muchos trabajos, no hay una conclusión útil, por más que pongas una muestra de 60, 100 o 1000 estudios. Está lo que sí nosotros podemos darnos como mastólogos, es la intuición de que si el tumor aparece en el intervalo en una paciente joven, pensamos que podemos estar ante un cáncer triple negativo, pero no tenemos una imagen concreta. Lo que me llamó la atención en tu trabajo es que tenés muchas pacientes con microcalcificaciones, más de lo que generalmente observamos. Cuando estás hablando de las microcalcificaciones, son microcalcificaciones como grupos y solas, no acompañadas de ninguna asimetría. No, como grupos solas, la mayoría eran anárquicas y lineales. Me parece realmente el porcentaje importante, pero bueno, son los números que vos tenés y lo que presentaste. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte? Bueno, en esas que no tenías hallazgos,
Sí. por ecografía o mamografía, ¿eran lesiones palpables? Sí, claro. Ah, bien. Y aún así, ¿qué tipo de histología tuviste? No, la mayoría mucinoso. Luminal A. No, muciloso tampoco es una patología. No, quise decir luminal A, sí. Bueno, está. Lo de preguntar si eran ductales o lobulillares, porque esa es otra expresión. El lobulillar a veces no da ni nada en las imágenes. Una disociación clínica radiológica, sí. Y en las asimetrías eran todas asimetrías en desarrollo. Sí, todas en desarrollo. Bien. Bueno, si no hay preguntas, doctor, muchísimas gracias y damos por terminada la... Gracias.